es, nosotros por ahí podemos cambiar algunas cosas, pero tenemos que cambiar desde uno, y si uno hace lo que puede en el metro cuadrado que está, creo que ahí vamos a poder cambiar, o sea, mejores personas hacen mejores comunidades hacen mejores países, y los mejores países van a ser un mejor mundo. Nos tocó vivir en el tercer mundo, y bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con esto. Hoy por hoy, mujeres conversando o sea, estas tres asociaciones las convocan a poder escuchar una charla que está súper interesante, y bueno, vamos a abocarnos a eso y tratar de que sea el mejor momento posible para poder escuchar y compartir lo que Romina Ávila nos va a venir a contar de lo que es madre emprendedora, que yo la conozco hace rato a Romy. Ujú. Así que, ¿Es que ¿cuántas? empecemos? Sí, yo creo que sí, que ya estamos. 15 personas, creo que había unas inscriptas, unas 50, pero sabemos que presencialmente siempre contás con un 50% de la gente que se anota, porque un evento gratuito es de esta manera. Virtualmente pasa exactamente lo mismo, así que siendo las 18:09 09 le podemos dar comienzo a esta charla. Voy a hacer la debida presentación de las tres asociaciones y, o sea, sé que el público se renueva, como siempre. Hay gente que ya nos sigue desde hace rato con Mujeres Conversando de. Son tres asociaciones. Está la Asociación Civil de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur, cuya presidenta está presente, Estela Marismilia Vaca. Mujeres Innovadoras Argentinas, cuya presidenta es Mabel Mateos. Y Mujeres Líderes en Acción, cuya presidenta es Sandra Torres. Así que bienvenidas a todas. Y nuestra oradora hoy es Romina Ávila, que es la fundadora de Madre Emprendedora. Primero, quiero que cada una de las presidentas cuente un poquitito, haga una breve presentación chiquitita, para que den comienzo. La invito a Estela a que se presente. Bueno, muchas gracias, Marcela. Contenta, agradecida por este y por todos los encuentros que hemos estado haciendo desde principios de la pandemia. Agradecida a Romina porque nos trae un tema que realmente es no solo de actualidad, sino de necesidad. Agradecidas a Mabel y a Sandra, porque conformamos un grupo de asociaciones que, bueno, al comienzo de la pandemia dijimos, hagamos algo juntas, y aquí estamos en esto de conversando, mujeres conversando de. Agradecer especialmente a Romina y a Marcela, que siempre nos conduce y nos coordina en estas charlas en una forma genial. Muchas gracias a todas y muchas gracias sobre todo a las que están aquí para escuchar a Romina. Gracias. Bueno, gracias a vos, Estela. Y bueno, voy a invitar ahora a Mabel, que cuente un poquitito de qué se trata Bueno, Mujeres Innovadoras Argentinas. bueno, digamos que es cierto que el público se renueva, pero digamos que casi todas conocen. Nosotros somos una asociación civil que buscamos el desarrollo de la mujer en todas sus facetas personales, profesionales. Hoy estamos con Romina, que hace mucho tiempo que la conozco, y creo que ella hace un gran trabajo por esto del desarrollo de las mujeres, y específicamente con el tema de las madres. Así que es un gusto tenerla acá. Y este tema, como también dijo Estela, es un tema de muchísima actualidad. Todas las madres que están en su casa y tienen que trabajar y con chicos, así que es un tema absolutamente de actualidad y de este momento. Así que un gusto escucharla, Romina. Gracias, Mabel. Bueno, Gracias, Sandra. Mabel. Hola chicas, ¿cómo les va? Un gusto encontrarlas una vez más en este ciclo que hemos denominado Mujeres Conversando de, donde hemos decidido en esta etapa convocar a distintas mujeres, distintas personalidades, para que puedan exponer, digamos, su trayectoria, todo lo que hace. Yo tuve el gusto de conocerla a Romina por el 2018, cuando hicimos la Expo Mujeres en Acción. Y realmente fue una experiencia muy linda. Romina, muy gustosa, aceptó colaborar. En esa Expo pudimos mostrar el valor realmente de las mujeres en todos los ámbitos.
Pudimos mostrar más de 100 stands de mujeres destacadas. Bueno, Romina nos vino, nos dio una charla, y bueno, realmente Romina me da muchísimo gusto volvernos a encontrar. Así que a nosotras nos encanta poder convocar mujeres que trabajan tanto como Romina por el género femenino. Y especialmente en este tiempo tan difícil de pandemia, donde el rol de la mujer y de la madre es tan difícil. Así que es un gusto enorme poder escucharte, Romina. Bueno, muchísimas gracias. Ahí abro paréntesis, Sandri, cuando puedas me compartís el host, así comparto presentación. Ah, bueno, cómo no. Así mientras hablo, y igual me voy a dar cuenta cuando lo tenga, así hablo con datos concretos en algunos aspectos. Bueno, para mí es un gusto, creo que la virtualidad lo que hace es encontrarnos en un espacio, independientemente estemos en, no sé, Quilmes, Capital Federal, Mar del Plata, y ahí ya no sé un poco de dónde son cada una de ustedes, pero digo, en estos lugares de encuentro que realmente nos permite poder expresarnos un poco al inicio, no es nada distinto de lo que muchas veces ocurre en conversaciones dentro de las familias, dentro de los grupos. Creo que los chats de las familias principalmente, esta temática está presente. Y bueno, sin embargo, tanto ustedes como, bueno, en este caso yo, pero digo, todos los que, todas las personas que igual seguimos trabajando en pos de visibilizar exclusiones, tratar de seguir trabajando, o más que tratar es seguir trabajando en concretar acciones específicas para que en este caso la autonomía de las mujeres sea una realidad, y que estas famosas brechas en las que estamos inmersas todas nosotras que estamos acá, solo por el hecho de ser mujeres, empiecen a achicarse de una buena vez, ¿no? Así que, a ver, no sé si tengo ahí sí, ya tengo para presentar. Ahí voy. Un toque. Mientras... Bien, mientras les cuento un poco sobre, muy chiquito, porque no era la intención. Bueno, soy presidenta y fundadora de la organización civil Madre Emprendedora. Empezamos a trabajar concretamente desde el 2012, y bueno, siempre con distintas acciones, y quienes estamos acá sabemos de cuán complejo es muchas veces implementar una acción y cuánto esfuerzo, pero lo que nos mueve es el propósito, lo que nos mueve es saber que una acción que hagamos, estar presentes en una reunión, y que esa reunión posibilita otra acción para que otras mujeres se beneficien, visibilizar distintas realidades como es esta, ¿no? O sea, esto no es, si bien la pandemia lo que hace es ponerlo sobre la mesa, estamos hablando que históricamente las mujeres llevamos sobre nuestros hombros las tareas de cuidado. ¿Por qué? Bueno, porque fue así siempre, ¿no? O sea, un poco fuimos criadas de esa manera, y bueno, hoy un poco la intención es... les cuento un poco cómo va a ser la dinámica o la intención. Es trabajar acerca de algunos números que ustedes seguramente lo conocen, si no es un poco ponerlo en común. Después sí, trabajar sobre estos temas de estudios que hoy, digo por suerte, hoy es más, está más presente, desde políticas públicas, desde
distintas acciones, sea de la sociedad civil, sea de las empresas, sea del propio Estado, que trabaje este concepto no desde un lugar aislado, sino realmente dentro de uno de los principales factores de desigualdad. Y luego, bueno, hay al final 2 preguntas un poco para abrir el debate y hacer este intercambio. La intención un poco es súper libre, así que, bueno, es levantar la mano, abrir micrófono y bueno, intercambiar y nada, crear, ¿no? Bueno. Tanto a nivel global como en Latinoamérica y en Argentina, en promedio estamos hablando que las mujeres llevamos a cabo o ponemos a disposición de las tareas domésticas no remuneradas 5 horas en comparación a 2 horas en promedio de nuestros pares varones. Cuando hablamos de tareas domésticas no remuneradas, nos corresponde a aquellas relacionadas al cuidado de niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Lamentablemente, la cantidad de horas, y esto solamente por traer promedios, cuando vamos a casos extremos. Cuando leía esta información hace un tiempo, leía este caso extremo de Egipto, que en Egipto solamente los varones realizan tareas domésticas durante 20 minutos y el resto de la mega cantidad de horas son las mujeres. Y no entro en lo que significa en ciertos sectores como puede ser el rural, donde las mujeres le dedican hasta muchas veces el doble de este tiempo y muchas veces el número se incrementa en función de la cantidad de niños, y sí, esto tenemos que multiplicar todas estas cargas horarias en relación a tener niños, adultos mayores a cargo y o con personas con discapacidad. Y lamentablemente, ¿cuáles son estas consecuencias de estos factores? Sí, estamos hablando que priva a las mujeres de oportunidades de reinserción o inserción económica, ¿sí? Dentro de todo el aparataje productivo. Y sí hay un costo para la sociedad. ¿Por qué? Porque obviamente que estas tareas domésticas no remuneradas tienen un impacto, como ocurre en lo privado, no se visibiliza en lo público, en el ambiente público, y por ende hay una pérdida del crecimiento económico, porque claramente no hay esta productividad no se ve reflejada en las cadenas productivas. Desde el año... Me parece que hay alguien con micrófono abierto. Ok, ¿sigo? A ver, Mabel, para que te muteo. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Entonces, porque justo como estaba con la presentación no lo veía. Bien. El año pasado, uno de los estudios que se hicieron reflejó que el 90% de las mujeres estábamos cumpliendo tareas domésticas no remuneradas, independientemente del nivel socioeconómico y cuáles eran esas tareas. Es decir, no es encasillar a las mujeres madres y entonces, porque... O sea, hoy hablamos, cuando hablamos de tareas domésticas, es una multiplicidad de tareas y no solamente relacionado con la maternidad. Si esto se pudiera cambiar, si realmente hubiera políticas públicas que pudieran poner de manifiesto estas soluciones, estas herramientas principalmente para que las mujeres pudiéramos estar desde un lugar más concreto y presente dentro del sistema productivo público, ¿sí? ¿Qué lograríamos? Lograríamos fuerzas laborales más eficientes, economías más sólidas, ¿sí? Y estaríamos hablando de soberanía económica, porque en muchos casos, y lo vamos a ver en estas filminas,
muchas veces nos encontramos con casos de mujeres que están dentro de contextos de violencia por no tener otras herramientas en las cuales acudir para poder salir de este círculo. No digo que sea una condición, digo que muchas veces es un punto más que posibilita que esto ocurra. Seguramente la violencia económica y patrimonial sí está presente. Entonces, cuando hablamos de todo esto, ¿de qué hablamos? Y tiene que ver con la desigualdad o la principal problemática, y este concepto lo trae el Fondo Monetario Internacional, habla de la desigualdad de los ingresos por cuestiones de género, es concreto. O sea, esto existe en todos los lugares, o sea, en todo el mundo, ¿sí? A nivel global. Obviamente que hay lugares, hay países, hay regiones donde esto se acentúa o la brecha se achica o se agranda. Y si tuviéramos que hablar de otros problemas que incrementan esta brecha, un poco recién lo mencionaba, este porcentaje que llama mucho la atención, no es, a ver, yo creo que todas las que estamos acá, tal vez en el momento de pandemia, o teníamos esta posibilidad de que alguien estuviera realizando estas tareas domésticas y que en el momento de DNU y demás, las personas con las que trabajaban en nuestras casas no podían acceder, pero estas mujeres eran mujeres, ¿no? Digo, o son mujeres las que también, y en una situación muchas veces de precariedad social y económica, también estaban dentro de estas tareas de cuidado. Y hay un concepto que es muy interesante que tiene que ver con esta distribución sexual del trabajo, ¿no? O sea, es, bueno, por ser mujer. Y uno es esto, o sea, si no fuimos criadas con estos conceptos desde un lugar de mandato, le pegamos en el poste, ¿no? Más allá de que hoy las nuevas generaciones, y hay un punto de inflexión muy interesante, las nuevas generaciones esto empiezan a ponerlo sobre la mesa desde un lugar de, bueno, mira, está todo buenísimo, pero o sea, vos haces tanto como yo, tenés las mismas habilidades, todavía hay conceptos que están muy presentes, como el multitasking. Nosotras podemos hacer, y esto también tiene un contenido bastante patriarcal en su concepto, porque nada, más allá de las neurociencias, etcétera, o sea, todos tenemos las mismas habilidades y competencias, y no por ser mujer o por ser varón, o sea, podemos o no podemos. En realidad tiene que ver con cuáles son las conversaciones internas con nuestros compañeros, compañeras, digo, cuáles son estas conversaciones que se establecen para que realmente estén presentes estas tareas de corresponsabilidad. No es mucho más que es poner de manifiesto estas realidades dentro de las familias, parejas, etcétera. Y hoy también cuando hablamos de cuáles terminan siendo estas consecuencias, hablamos de la intensificación de la pobreza que viene por el hecho de muchas veces estar en una realidad precarizada en la generación de los ingresos. Hoy estamos hablando que el 36% de las mujeres no acceden a un ingreso registrado. Y cuando hablamos de trabajar en negro, no es solamente desde un lugar bueno, no sé, no tengo... no puedo facturar o no facturo, sino que no tengo acceso a la seguridad social, no tengo acceso a mañana a una jubilación. Hoy el mayor porcentaje de mujeres, el mayor porcentaje de personas que cobran la mínima, pero el mayor, para decir cercano a un 80%, son mujeres. Y obviamente, ¿a qué está atado? A las tareas domésticas no remuneradas. Entonces, como si esto no fuera tan importante como una actividad productiva, ¿no? Este punto me parece interesante porque hablamos que el 25% de los parlamentos del mundo solo, ¿no? Están ocupados por mujeres. Y esto es quien promueve las leyes, y quienes promueven las leyes con una perspectiva de género que realmente tengan un impacto en
visibilizar o hacer, sí, en hacer visibles los derechos de nosotras como parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque es así, ¿no? No es por una cuestión de privilegio o de pobrecita las mujeres, sino desde un lugar de derecho. Pero lamentablemente eso todavía hay que seguir trabajando. Las mujeres cobran hasta un 27% menos que nuestros pares varones, mismas habilidades y puestos, y muchas veces esto está atado no desde un lugar neto de los salarios, sino de todas aquellas, todos aquellos beneficios, ¿sí? que están atados a un salario. Muchas veces nos encontramos con mujeres que a la vuelta de licencias por maternidad se encuentran con este tipo de desventajas. Justo está acá. Y es encontrarnos con el mismo porcentaje promedio, ¿sí? de esta brecha entre varones y mujeres, o sea, intragénero, ¿no? O sea, entre mujeres con hijos y sin hijos. Esperen que acá alguien me parece me mandó algo. Ok, está bien, Marión. Gracias. Bueno, este punto, muchas veces utilizo esta información cuando trabajo distintas charlas, y debo confesarles que no hace mucho tiempo eran 32 horas y hoy estamos hablando de 22, ¿no? El COVID lo que puso de manifiesto son dos grandes factores de desigualdad, que uno son las tareas domésticas y el otro es la violencia. Y obviamente cuando no son temas que están que son A o B, o no, o sea, son temas que están totalmente relacionados y forman parte de un engranaje, lamentablemente. Lo interesante es justo, no voy al punto de los porcentajes, pero más que nada lo que nos trae acá es que podamos tener las mejores, la mayor cantidad de graduadas, mujeres que ingresan a la universidad en comparación a nuestros pares varones, etcétera, etcétera, pero al momento de acceder a los puestos de decisión, el número cambia concretamente, o sea, se da vuelta. Claramente lo que nos pone esto de manifiesto que todo lo que nos pasa, tiene un único cimiento, que es la cultura. El 20% de las mujeres acceden a puestos de decisión, y este número de cuál es el impacto en la rentabilidad y en los crecimientos económicos cuando las empresas están lideradas por mujeres. Cuando hablamos de la población, ¿no? La población de mujeres en promedio, ¿sí? Estos datos de Argentina, pero cuando vemos números de la TAM, más o menos estamos hablando de los mismos números. El 53% de la población femenina es madre. Cuando quiero traer este número, que es terrible, ¿sí? El 17% de las madres argentinas son adolescentes, ¿no? Que por detrás de esto estamos hablando de situaciones de abuso, y estamos hablando de realidades en las cuales de estas 17 desconozco, pero nos enfrentamos con realidades de chicas que es muy poco probable que continúen un estudio, que vuelven a estar dentro de la precariedad, ¿no? Solamente por ser madre y por no acceder a, ¿no? Esta filmina me parece muy interesante, ¿no? Porque habla acerca de que ya se supera el 80% del poder de decisión de compra y generamos el 50%, es decir, que hay un gran porcentaje de esta decisión, y no hablábamos de compra de súper, hablamos de compra de departamentos, o sea, esto fue cambiando, obviamente, generamos el 50%, es decir, que hay un gran porcentaje de decisión sobre ingresos que nos generamos. Y un poco para traer unos datos, que fue un estudio muy interesante que hizo el año pasado la Dirección de Género del Ministerio de Economía. Lo que hicieron fue empezar a analizar cuál es el aporte de las tareas domésticas no remuneradas dentro del PBI. Y dijeron, bueno, nosotros, este es el PBI con todos estos rubros, ¿qué pasaría si tuviéramos que
extraer el trabajo doméstico no remunerado si sí lo fuera y dentro del impacto en el Producto Bruto Interno. Y bueno, la conclusión que sacaban era que el 16%, obviamente que si esto no, o sea, si no estuviera el PBI, no estuviera el ítem del trabajo doméstico no remunerado, claramente este 16% no existe, pero sí lo hicieron obviamente adrede para visibilizar cuán importante es el tiempo que se destina a estas tres, digo, situaciones, variables, ¿no? que corresponden a las tareas de cuidado. Entonces hablamos que el 16% corresponden a las tareas domésticas, el resto, luego viene industria y luego viene comercio. Es decir que cuando tuvieron que presentar el importe, de cuánta plata hablamos, ¿no? O sea, cuánto representa dentro del PBI a nivel monetario, son 4.4 billones de pesos. Pero eso no ocurre claramente, no está dentro del PBI. Pero sí nos lleva a la reflexión de cuán importante termina siendo nuestro tiempo. Nuestro tiempo después lo gestionamos, digo, después hay una gestión del tiempo, una gestión desde un lugar de está todo bárbaro, pero vos laburás tanto como yo, entonces no tengo que cargar con los Zoom, ir a ver a tu mamá, sacar el turno con el médico y demás, o sea, X, ¿no? Sino que también están estas cuestiones dentro de las familias y parejas, etcétera. Y ahí les pregunto un poco para no hablar tanto y abrir el debate, si consideran que las tareas domésticas no remuneradas son un factor que incrementa la brecha económica de las mujeres y entre las mujeres y nuestros pares varones. Ahí me equivoqué. Reitero entonces, ¿consideran que las tareas domésticas no remuneradas son un factor que incrementa esta brecha entre nosotras y nuestros pares varones? Ahí salgo. Salgo y silencio. Bueno, qué silencio que hay a la pregunta. Yo creo que ahora sí, me pude desmutear. hay una Quería hablar y brecha. no podía. Ahora me doy cuenta. Sí, desde ya, Romina, en la medida en que no podemos nosotras muchas veces desarrollarnos totalmente en la parte profesional, porque tenemos a nuestro cargo una gran cantidad de tareas domésticas, es que vemos que nos quedamos dentro de unas posibilidades de no desarrollo si esa brecha se va incrementando desde ya, desde ya. Por eso la diferencia que vos marcabas entre la mujer madre y la mujer que no tiene actividades domésticas o familiares. Es muy diferente las posibilidades, claro, desde ya. Ojo, igual Mabel, que la brecha entre mujer con hijos y sin hijos, no solo, o sea, cuando abrí ahí el panorama de qué significan las tareas domésticas, no solamente corresponde a los niños, ¿no? O sea, No, porque obvio, me sí, pasó pandemia acompañada de mis papás permanentemente, digo, y creo que ustedes cocina, también. limpieza, todo, desde ya, todo quedó a cargo de la mujer, desde ya, los chicos que estaban en la casa sin clases, no, por supuesto, pero todo eso va frenando las posibilidades de desarrollo laboral de las mujeres en un punto, ¿no? Sí. Bueno, tiene que ver mucho con todo, digamos, un paradigma en el cual, o sea, está naturalizado hace muchísimo, digamos, que la mujer está dedicada, digamos, para el servicio, está al servicio de. Creo que tiene que cambiar eso en cuanto a cultura, comunidad, formas, digamos, de hacer las cosas. Y bueno, en ese trayecto nos encontramos. Cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos justamente de esto que nos atraviesa a todos, a hombres y a mujeres, porque, a ver, también los hombres tienen esta imagen, y las mujeres también, muchas mujeres tienen la imagen de sí, desde ese lugar, ¿no? Como que están al servicio.
Y recién ahora por ahí, digamos, empieza a ver esta cuestión de empezar a pensarlo, no sé, Romy, vos ahora que lo pones en números, porque nunca se, o sea, esto existió siempre, históricamente, pero cuando vos lo traducís en números, cuando lo cifrás, cuando mostrás de qué se trata, ahí recién toma relevancia. Si no, o Obvio. sea, se naturaliza y tiene, o sea, y la mujer se tiene que dedicar a los hijos, a la escuela, a limpiar la casa, a cocinar, a hacer todo lo doméstico, ¿no? Y pareciera que el hombre se dedica a toda la vida externa, ¿no? A lo social, a salir, a todas esas cuestiones que, o sea, la mujer también tiene exactamente, digamos, los mismos derechos. Y el tema es que esos mismos derechos por ahí, o sea, no son bien vistos también, porque también tiene que ver con esas miradas, que vamos a entrar en un montón de cuestiones, ¿no? Hablamos de remuneración y entramos en un montón de cuestiones que nos atraviesan a todas. Y además con la educación, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres tienen acceso a la educación? Porque eso también marca la posibilidad de una diferencia económica. 100% de acuerdo. De hecho, cuando hablamos muchas veces de de estas brechas incrementales, empiezan desde la niñez, muchas veces esta niña haciéndose cargo de sus hermanos porque sus padres salen a trabajar. Y obviamente que forma parte de los mandatos, y más allá de que pareciera en algunos aspectos que son temas como, ay, ya es obsoleto. No, no es obsoleto. O sea, y cuando nos vamos a culturas realmente más patriarcales, y realmente donde quien nos vamos a ciertos, es más, nos vamos a ciertos sectores del país donde está es muy fuerte la cultura del no, yo soy quien mando, yo soy quien Soy el proveo, ¿no? proveedor, soy el Exacto. proveedor. Y en realidad en eso todavía todavía es muy real. O sea, este estudio que les comentaba, que ahora mientras ustedes hablan yo voy a buscarlo porque está en la web del Ministerio de Economía para que lo bajen y lo lean. Es la primera vez que se hace en Argentina ese estudio. Para decir, bueno, ¿y de cuánta plata hablamos? Bueno, 4 billones de pesos. Eso es lo que vale nuestro tiempo, que obviamente que nadie lo paga, y no es desde un lugar, muchas veces se mezclan ciertos conceptos, ¿no? Desde bueno, pero a mí me encanta estar con mis hijos, o si fuera desde el lugar de la maternidad, una cosa es crianza y otra cosa es tarea de cuidado. O sea, entonces hay ciertos conceptos que dentro de los mandatos están muy instalados. O sea, y en esto vuelvo que corresponden a estos acuerdos, primero el romper estructuras propias, y después hacer estos acuerdos que en realidad, vuelvo, tiene que ver con las tareas de corresponsabilidad. No es más ni menos, digo, ¿no? Claro, por ejemplo, en los temas de violencia, se ve claramente que tenemos una sociedad muy patriarcal todavía. Y eso es un tema que lleva a que se cambie con educación y con formación, tanto de la mujer como también del hombre, que pueda saber que somos pares en la vida, ¿no? No Sí, solamente... y también desde el lado de leyes, porque por ejemplo hay mujeres que no son dueñas de sus tierras. Entonces, y eso es violencia económica y patrimonial. No Sí, son dueñas por ser mujeres, ¿no? O sea, y estamos hablando de que no es que pasó hace 200 años, o sea, no, no sé, me lo contaron hace un mes. Entonces, ¿y eso qué es lo que hay que cambiar? Hay que cambiar las leyes. Entonces, ahí es cuando hablamos de la perspectiva de género, no solamente en un lugar productivo, o sea, es en todo ámbito, en forma transversal, ¿sí? Que realmente podamos, primero que podamos empatizar con las realidades, ¿no? Ustedes se dan cuenta que mi discurso no es, bueno, porque nosotras somos unas genias. No, no, nosotras no somos unas genias, somos parte de la sociedad, al igual que el resto de la sociedad. Un poco lo que hago es visibilizar todos estas realidades que nos pasa,
Y si no nos pasó, lo importante es saber que existe, porque cuando sabemos que existe podemos accionar sobre la otra, esa otra que ni conocemos, ¿sí? Va por ahí muchas veces. Romy, ahí María Cecilia Marsili levantó la mano, creo que quiere hacer una Ah, pregunta. Ahí está. No preguntarte por ahora, Romina, igual de algunas cosas voy tomando nota, sí comentar respecto de todo esto. Yo hasta hace unos años trabajaba en el centro, vivo en Lomas de Zamora, trabajaba en Recoleta. Mis hijos iban al colegio, obviamente acá en Lomas, en el centro, y el padre trabajaba acá en Lomas a 7 cuadras del colegio. 2 veces hubo accidentes con mis hijos, se cayó de la escalera, de Picunavi, se dio la cabeza contra una columna, y me llamaron a mí. O sea, yo tenía que venirme de Recoleta, estaba separada del padre de ellos, pero me llamaban a mí, ¿no? O sea, no sé por qué, tenía que venir la mamá porque el papá no lo podía llevar al sanatorio o hablar con la directora. bien. Después, Ejemplo. Normal, es lo normal que pasa, siempre las bueno, madres. eso era lo claro. Ese es el cambio cultural. Nada, o sea, Está querida bien, directora, no esto me ya, llames a mí, digo. O sí, o claro, bueno, esto llamame, pero... ya pasó esto ya pasó hace mucho. Una vez le dije al portero, le dije, mira, Oscar, el padre está a 7 cuadras, yo estoy a 20 kilómetros. Y bueno, entonces, después cuando si me vine antes, pero ya estaba el problema resuelto, era una torcedura de mano. Pero bueno, la primera reacción del colegio era llamarme a mí a la oficina, al centro, a Capital. Y después me ha pasado en otros trabajos, yo trabajaba en turismo, el padre de mis hijos también, entonces el miedo a no darme más responsabilidades, porque yo en cualquier momento me iba a ir a trabajar con el padre de mis hijos, o cuando no los tenía, el tema era que yo mañana quedaba embarazada y te plantaba con todo el trabajo, te dejaba plantada con todo el laburo. Y ahora, actualmente, en los últimos meses, hice un curso con Legar, la gente de Legar es un partido político de la ciudad de Buenos Aires, se está instalando también en la provincia de Buenos Aires, son todos abogados de la Facultad de Derecho de la UBA, y el curso fue sobre violencia de género, totalmente abarcativa, la psicológica, la económica, la física, la ginecológica, y me estoy olvidando seguramente alguna, con mucha así orientación también, Mediática. mediática. Bueno, por eso eran, que por ahí nosotras mismas no hemos tenido en cuenta la ginecológica, y con mucha orientación a toda la parte de trans, porque también hay mucho de problemas que sufre ese sector de la población, y de ahí terminé haciendo un curso de acompañante, del rol de acompañante a mujeres en situación de violencia de género. Y ahora estoy haciendo el curso para dar yo esos talleres o acompañar a las mujeres que lo hacen, y el tema de la segunda clase del curso fue justamente eso, ¿no? La mujer como cuidadora. ¿Por qué siempre va una mujer o por qué siempre se considera a la mujer la que tiene que cuidar? No sé si porque sabemos mejor calentar la leche en el microondas, sí he tenido una vez como caso específico una mujer que trabajaba con una hija y un varón, y el marido estaba sin trabajo, entonces se quedaban en casa con los chicos. Y las mamás de las compañeras de la nena no las querían mandar a la casa para no dejarlas con un hombre, ¿no? Entonces por ahí puede ser como motivo de decir, bueno, se tiene que quedar la mujer, es más confiable. Bueno, igual ese es un concepto errado también. Sí, bueno, pero te digo como más concreto de decir por qué no se quedaría, por qué Claro, se es tendría una que quedar. justificación, digo. Claro, ¿por qué se tendría que quedar la mujer? Yo de todas maneras hace poco saqué la cuenta, la chica que viene a limpiar acá el edificio donde vivo cobra 250 pesos la hora, saqué la cuenta de más o menos cuánto tendríamos que cobrar nosotras por trabajar en nuestra casa. ¿Y cuánto? Ay, no me acuerdo, imagínate, no hice la cuenta 250 porque eso es, cuando es mensualizado se cobra menos la hora, es menos, pero saqué, no sé, puse 20 horas mínimo porque no, y la había calculado, después se lo paso a Marcela que la conozco, o a Estela que no sé dónde fue ahora, que nos venimos persiguiendo en la radio porque ella va de 4 a 5, yo estoy de 5 a 6 en FM Voces.
no me acuerdo, porque aparte te calculé los sábados y domingos doble como corresponde. Sí. Y faltan los feriados al 100%, María Cecilia. Bueno, no, O no, sea, por eso, sí, sábado, más o domingo, menos calcular feriado, un sueldo, poner 80 lucas el, por mes, el que estamos doble, perdiendo. bueno, yo tengo una amiga que cuida un bebé y 8 horas en blanco cobraba 25.000 pesos por mes. Por el sindicato de empleadas domésticas. O sea que bueno, me basé un poco en eso y después, bueno, sí, millonarias todas. Pero bueno, básicamente todo ese tema lo Igual que venimos 8 horas tratando. por mes, 25. Perdón, María Cecilia, Esto fue hasta febrero, pero sí. yo creo que tampoco es equitativo. Por más que le pongas 250 pesos la hora, la señora que va a limpiar a tu casa solo limpia. Vos además tenés que estar atendiendo a los nenes, cuidando de que Sí, no sí. se... Es decir, no es lo mismo un trabajo de hacer No, limpieza, no, nada más que hacer un doble o triple trabajo al mismo tiempo. yo más o menos como para calcular, digo, si bueno, si la cobra 250 pesos la hora, más o menos cuántas horas estoy yo trabajo yo dedicada a mi casa. Sí, bueno, yo creo que todos habremos hecho lo mismo, poner el coinor, una cacerola sobre la hornalla y cortar figuritas. Y Y, después volver, exacto. después dar otra vuelta, sacar el coinor, echar los fideos, y creo que todas hemos hecho eso, así que, pero bueno. En Estados Unidos, en una oportunidad, y no hace mucho lo vi en una de esas notas, hubo un juicio por divorcio, en el cual la mujer había dejado de estudiar porque el esposo tenía que terminar primero, después había tenido que dejar, no podía trabajar porque el esposo, porque llegaron los chicos. Bueno, la cuestión es que en el juicio de divorcio el juez le estipuló no el 50% de todos los bienes del marido, sino mucho más que eso. Bueno, ese es un fallo con perspectiva de género, ¿ves? Ese es un fallo con perspectiva de Exacto. género, como acá también hubo casos en los cuales tuvieron que resarcir económicamente a la mujer por todo este trabajo invisibilizado. Claro, bueno, en el caso, sí, en los casos estos de los que nosotros veíamos vemos en los cursos, la mayoría de las mujeres es eso, ¿no? A mí me pasó, yo fui víctima de violencia, pero en el otro siglo, y no sé, me perdieron la denuncia, el informe del médico forense, me preguntaron cómo sabía el médico que esta oreja yo no me la había cortado cepillándome el pelo, pero bueno, ya todo eso, todo esto pasó. Pero yo fui a hacer el curso, no, fui un grupo de mujeres, un grupo de autoayuda de mujeres golpeadas. Yo tenía 36 años y el padre de mis hijos me había golpeado una vez. Las mujeres que habían todas mayor que yo, pero con una serie de palizas, ¿no? Y bueno, y todas volvían, nos lo permitían volver, justamente por el problema económico, por el mantenimiento del hogar, por los chicos, hasta que me acuerdo siempre, hasta la cara tengo presente, que los hijos dejaron de hablarle, los hijos se fueron de la casa cuando fueron más o menos grandes, y le decían que, bueno, mamá, dice, a vos al final te gusta que papá te pegue porque siempre lo dejas volver. Que es más o menos lo que se repite hoy en el caso de muchas mujeres, y yo cuando entré, te escuchaba a vos, Marcela, o no sé si también lo dijo Romina, el tema del temor y el tema de la sociedad y de las leyes. Nosotros estamos viendo, hemos visto en el curso que hice, y todos sabemos que existe una ley Micaela, y todos hemos escuchado que hay distritos y ciudades donde ni la policía ni los jueces todavía se prepara para lo que indica una ley nacional, como es la atención a víctimas, ¿no? de violencia. Y está todo muy lindo, lo hablábamos después del programa de radio donde está Estela, es todo muy lindo, el 144, la Secretaría de la Mujer acá de Lomas, los teléfonos a 24 horas,
pero después no funciona la perimetral y no funciona el juez. Y Bueno, vos lo eso, sacás, ¿y a dónde llevas a la mujer para que la sacás de la casa para ayudarla? Porque justamente, como decía recién Estela, no trabajó porque tenía que trabajar el marido, o no trabajó porque tenía que cuidar a los chicos, o apenas pudo terminar la secundaria porque a los 17 fue madre adolescente. María Cecilia, Romy, ya tendríamos que ir cerrando, así las liberamos, porque hay gente que ya también se tuvo que retirar, hay Sí. otro evento en este momento, dentro de media horita, de 10 minutos, no sé cuánto es, pero bueno, tendríamos que ir cerrando. Nos quedamos con esta... Quería decir algo. Sí, decime. Primero, me pareció muy importante el testimonio que dio María Cecilia y muy valiente, realmente. Y creo que estos espacios también nos sirven, yo escuchándolas quedaron un poquito una conclusión, que realmente la unión hace la fuerza. Y generalmente todas las mujeres que estamos acá somos mujeres empoderadas, pero nuestra función es poder empoderar a otras mujeres. Y el hecho de que María Cecilia tenga esta valentía de decir todo lo que le pasó, realmente es muy meritorio. Y creo que es la única manera de poder ayudar a otras mujeres es esto, con todos estos espacios que muy enriquecedores. Así que agradecerles profundamente a todas y las esperamos en el próximo Conversando de. Así que muchísimas gracias. Inviten. Tal Claro, cual, ya, bueno, muchísimas nos gracias. estamos viendo en el próximo Mujeres Conversando de. Romina, muchísimas gracias por toda la data, es súper importante pensarlo y pensarnos, ¿no? Desde qué lugar y desde qué lugar estamos nosotras planteadas y desde qué lugar podemos ayudar al otro, a la otra mujer, a la que no Ujú, está pudiendo en este momento, ¿no? tal cual. Creo que es en ese punto donde tenemos que ser más sororas con las otras, ¿sí? Y ver, digamos, la educación que ha tenido cada una, las posibilidades, y si no ha tenido posibilidades, ver, digamos, ampliar esa mirada y decir, no es que se quiere quedar ahí, ¿por qué? A veces no puede, y no puede, pero porque no puede, porque no está, digamos, internamente ha procesado el camino para poder salir desde ese lugar. Y en ese lugar hay que acompañarla y estar con esa persona, porque en algún momento lo va a hacer, pero hay que Tal estar, cual, no tal dejarlo. cual. Bueno, yo muchas gracias, chicas, bueno, por escuchar, también por este intercambio. Creo que lo más importante es que nos consideremos puente a partir de las experiencias, a partir del... de- creo que todas las que estamos acá estamos en un lugar de privilegio. ¿Por qué? Porque pudimos acceder a trabajos, pudimos acceder a estudios, pudimos acceder a distintos espacios y con desde ese lugar, desde un lugar que posibilite mirar a los costados, ¿no? Y empatizar con lo que le pasa a la otra. Creo que ahí ya ¿no? O sea, como somos cada una de nosotras, de empezar ya las luces, mira, te voy a conectar con tal, o vemos cómo, ¿por qué no nos juntamos tres y hacemos tal cosa? Digo, yo creo que en esto el trabajo en red y el trabajo realmente colaborativo es clave, más aún en contextos tan complejos. El contexto complejo nos pega a todos, digo, o sea, seamos organización civil, empresa, al propio Estado, o sea, digo, yo creo que hoy lo fundamental es, si vamos a empujar el carro, lo empujamos entre todos, ¿no? O sea, entre todas, toda una sociedad. Y en esto, bueno, para mí el trabajarlo desde un lugar que posibilite hacer visible todas estas realidades, que es la propia muchas veces, y es encontrarme en mi caso con mi compañero, con Javi, que tenemos tanto laburo los dos, y en esto realmente fue una deconstrucción, porque o sea, no es que uno tiene más que el otro, y entonces nos miramos y decimos, ¿vas vos o voy yo a buscar al colegio? O sea, y no es, y tal vez está, no sé, está hablando por teléfono con gente, nada, con gente, y espérame un segundito que tengo que ir a buscar a mi hija al jardín. Y no pasa nada. Y digo,
creo que en esto, como sociedad, nos tenemos que acostumbrar que hay una vida personal que la laboral se entrecruza. Así que bueno, yo muchísimas gracias. Sí, 100% el tema de la soledad. Entonces, con más razón, lo fundamental es el armado de las redes, estas redes de sostén, ¿no? O sea, que puedas tener un compañero o compañera ahí en la diaria, pero tal vez estamos en la soledad, pero lo importante es cuando nos damos vuelta es saber que tenemos alguien o alguienes con quien podemos, sabemos que nos pueden ayudar. Así que 100%, porque si no quedaría como un lugar de que solamente pasa a las personas que tenemos pareja. Y no es Dos así. cositas, Romina. Hoy en el programa de radio, El Camino de los Foros, yo tengo un micro todos los jueves y, bueno, le dediqué a las mujeres de la Revolución de Mayo, de las que nunca se hablan. Entonces saqué muchos trapitos al sol de Mariquita Sánchez de Thompson, como por ejemplo que a los 14 años le escribió al virrey Sobremonte que la autorizara a casarse con la persona que ella quería, porque no quería el comerciante millonario que le habían reservado los padres. Entonces dije, bueno, empezamos hace mucho tiempo, hubo siempre algunos casos de estos. En cuanto a estar acompañada o sola, lleva mucho tiempo estar bien sola, no es lo adecuado, a lo mejor no es lo mejor, pero para estar con alguien a determinada edad como yo, tenés que estar mejor. Para estar igual o peor, preferible estar sola y saber que uno cuenta con todas ustedes, o con la red de mujeres de arte de tomar, o con redes de contención que son menos tóxicas a lo mejor que ciertas parejas, ¿no? Bueno, Bueno. la verdad sí. O Bueno. sea, mejor sola que mal acompañada. Resumiría. Eso iba a decir, eso lo decía siempre mi abuela, que siempre decía esa frase mi abuela, que Como fue, escritora, como escritora, mi profesora me tiene prohibido caer en frases hechas, por eso no la digo. Está bien. Bueno, pero lo decimos, no pasa nada porque acá no está dando profesora. Así No, que no bueno, importa. chicas, nos vemos la próxima de Mujeres Conversando de que ya las vamos a sorprender. Yo todavía no sé el tema, pero chao bueno. a todas. Chao, Nos gracias vemos. Romina. Gracias, Chao. gracias María Adiós. Cecilia. Adiós.